Buenas noches, mi nombre es John Edison Vargas Cardona, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, sede de Ibagué. En este video vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes en cuanto al intercambio cultural del grupo de antropología cultural. Vamos a hablar sobre el concepto, de aculturación, donde yo lo entiendo de la siguiente manera. Se trata de cuando nosotros como individuos de una cultura, en este caso la cultura latinoamericana, hemos tomado ciertas partes de la cultura norteamericana, de la cultura gringa y europea, que es al consumir bebidas y productos de comida chatarra, productos que son autóctonos de esos lugares, ¿sí? A pesar de que nunca hemos estado, digamos, en Italia, donde producen la pizza, en Estados Unidos, de donde es popular las hamburguesas, los perros calientes, los hot dogs. Nosotros lo adoptamos ya en nuestra vida. Digamos, yo, por ejemplo, soy uno que ya los fines de semana con mis hijos acudimos a consumir estos productos, ya nos hace falta. Entonces, a pesar de que no hay un contacto directo que trata la aculturación, hemos adoptado estas costumbres, ¿sí? De consumir estos alimentos, de consumir ciertos productos, de querer consumir, digamos, celulares que ellos utilizan por su sistema operativo o por una u otra razón, una marca de vehículo, a pesar de que no hemos estado en esos lugares, no hemos tenido un contacto directo con nativos de estos lugares, hemos adoptado como tal unas costumbres de ellos. Entonces, eso es como lo que yo entiendo por contacto, mientras que en el contacto interétnico tenemos como tal un contacto más directo con personas de otras culturas. eh, digamos, somos más perceptivos, somos más, por ejemplo, acá tuve una experiencia el año pasado con la minga indígena por mi trabajo, donde tuve que de una u otra manera interactuar con ellos en su paso hacia Bogotá, en una protesta que estaban haciendo. Vi muchas cosas interesantes en ese momento, en un corto momento de unos 2 o 3 días. Me pareció que tienen muchas cosas muy interesantes como tal en su modo de vida. Me pareció muy interesante ver cómo se movilizan. Sí, uno espera ver como tal cierta nivel. No nos esperábamos, todos quedamos sorprendidos que ellos se movilizaban en vehículos de alta gama. Sí, nos causó curiosidad esto. Entonces, fue como algo que como tal, nos sorprendió un poco. En el segundo punto hablamos de cómo, digamos, proyectos de desarrollo o lo que tiene que ver con la religiosidad afecta de cierta manera indirectamente una cultura. Tengo el concepto de que en la situación actual que estamos viviendo, digamos, en cuanto a la pandemia, nos vimos afectados en nuestra vida diaria por los hechos que todos conocemos, que llegaron de un país industrializado como es la China, de Asia, y nos afectaron de una u otra manera. Hay mitos que dicen que el virus fue creado en un laboratorio, que no. Bueno, de una u otra manera nos afectó como cultura, porque la cultura era ir al trabajo, de movernos de la casa al trabajo. Ya no lo hacemos, ya como tal estamos trabajando en nuestras viviendas. Otra manera que en cuanto a la religiosidad, en cuanto a la cultura religiosa, también hace unos años asistí a una iglesia donde no trabajan los sábados. Es una iglesia, respeto mucho su cultura, respeto mucho sus creencias, pero es un cambio bastante, es un cambio de cultura como tal, el no tener que parar a cierta hora el viernes, a las 18 horas, y volver a trabajar el sábado a las 18 horas. No se puede hacer nada durante esa jornada, entonces es bastante curioso.
realmente. Y en cuanto al tercer punto, en cuanto al concepto de aculturación en el contexto colombiano, vuelvo y cito la cuestión de los indígenas que venían del Cauca. Realmente me parece que se nota en grandes rasgos la aculturación en ellos, en su cultura, porque pues no vemos muchos rasgos de la cuestión de la modernidad. Digamos, ya no son personas, yo pude observar que muchos de ellos portaban su smartphone. Muchos de ellos, pues como les dije anteriormente, se transportaban en vehículos de alta gama, en camionetas, también en chivas antiguas, pero me causó gran curiosidad esto. Entonces creo que es algo que genera aculturación en el contexto colombiano, porque son unas tribus, son aborígenes colombianos que han adoptado la modernidad en su vida diaria, en su modo de desplazarse, en sus métodos, en sus modos de comunicación, y esto me pareció bastante, bastante interesante. Muchas gracias.